Bien, los nomogramas se desarrollan bajo condiciones ideales. Cuando las condiciones reales difieren de las supuestas, debe tenerse cuidado para no caer en diseños no realistas. Existen métodos que permiten a los ingenieros hacer modificaciones simples para el uso de los nomogramas cuando no se siguen todas las suposiciones base. Entonces, los nomogramas que vimos arriba son bajo ciertas condiciones ideales, ¿no? Entonces, hay ciertas consideraciones para que nos permiten eh, hacer un diseño un poco más realista, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el extremo inferior de una columna está sujeto a la cimentación, debe ponerse en práctica algún juicio para seleccionar el valor de G. Entonces, la base es articulada, el G tendería a ser muy grande, ¿no? A infinito. Entonces se le da un valor de 10. Si la base está empotrada, el G tiende a ser casi 0, por lo que se le da un valor de 1. Entonces, si nos pidieran, por ejemplo, estudiar esta columna, diríamos, ok, el GA, que es el punto de abajo, sería, en este caso como está empotrado, sería 1, ¿no? Directamente 1 para base empotrada. Mientras que para el GB, pues ya sí tendríamos que aplicar la formulita, ¿no? Las vigas que le llegan y las columnas que llegan al punto. Sería con esta ecuación. Bien, una de las suposiciones de la derivación de las ecuaciones para el cálculo del factor de rigidez relativa, que es la G, es que los extremos de las traves están rígidamente conectados a las columnas. Sin embargo, si los extremos de las traves están articulados o sujetos, debe modificarse la rigidez de la trave utilizada en la determinación de los factores G. Esto se hace, al introducir un modificador alfa de rigidez para las traves de la siguiente manera. Entonces las ecuaciones de GA y GB serían iguales, solamente que se meten los factores alfa, en este caso sería G1, G2, G3 y G4, ¿no? A fin de cuentas solamente son referenciales para ver que no son iguales, ¿no? Pero en realidad el factor este es el alfa. Alfa para esta viga, el alfa para la viga esta, otro alfa para esta viga y otro alfa para esta viga, ¿no? Entonces, ¿qué valores tienen los alfa? Lo primero que necesitamos determinar es si el marco es arriostrado o si es no arriostrado, ¿no? O contraventeado y no contraventeado. Y nos dice si el extremo de una trave más alejado de la unión considerada está articulado. Aquí nos hace referencia a una imagen, una figura que no está aquí, ya que esto es sacado del libro El Vinacota. Igual si ustedes quieren verla, se refieren a esta figura, ¿no? Entonces aquí nos explica cómo se modifica la rigidez rotacional, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que veíamos en análisis, ¿no? Con el método de rigideces, si lo recuerdan un poco, de ahí viene esa rigidez, ¿no? Entonces aquí explica cómo se debe modificar y a fin de cuentas llega que el alfa sería 1.5. Si el extremo lejano de una trave está empotrado, su rigidez rotacional, aquí vuelvo a explicar lo mismo, sería el alfa sería un factor de 2, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con el extremo lejano, ¿no? Necesitamos nosotros saber si por ejemplo nos piden esta columna, bueno, la misma, ¿no? La que está en el ejemplo aquí, esta columna de GA y GB. Entonces, por ejemplo, para el GA, en las columnas voy a utilizar esta de aquí y la de acá, ¿no? Y para las vigas, la inercia de esta viga y la inercia de esta viga, ¿no? Entonces dice, si el extremo lejano
Entonces, para el primer caso, el extremo lejano de esta viga, como este es el punto A, el extremo lejano, si este es mi punto, el extremo lejano es este, ¿no? Este de aquí. Entonces, si ese extremo lejano está articulado, o sea, significa si está articulado, así lo llama la... O puede que esté empotrado. En campo, pues ya dijimos, ¿no? Una conexión articulada es una conexión en el alma, ¿no? De la viga columna, de la viga, de la columna, por ejemplo con perno, ¿no? Por ahí. Si está conectada con una plaquita y pernos, es una conexión articulada, ¿no? O sea, es la manera de verla en campo. Pero si adicionalmente la viga columna tiene placas en la parte superior, en la parte inferior de los patines, y adicionalmente tiene la plaquita al centro, entonces ya esta es una conexión a momento, ¿no? Recuerden que pues esta tiene permitido, si hay un momento, pues esta va a girar, ¿no? En cambio, o sea, solamente resiste, vamos a borrar esta línea para no confundirnos. Esta conexión solamente, recuerden, resiste fuerza cortante, que es la fuerza que resiste la placa. Sin embargo, esta resiste cortante porque tenemos la plaquita en el alma, y como las placas en los extremos resisten momento, ¿no? Recuerden que el momento es tensión, compresión, que son las que se encargadas, que las placas estas son las encargadas de resistirlas, ¿no? Entonces, así es como en campo se mira, ¿no? Si nosotros en campo vemos que la conexión está con una placa al alma, ya sea soldada o atornillada, decimos que es una conexión articulada, y por lo tanto valdría el factor 1.5, y si está a momento diremos que está empotrada, y el factor sería de 2, ¿no? Como lo indica el texto aquí abajo. Si está articulada, 1.5, si está empotrada, valdría 2. Ojo, es para marcos arriostrados, ¿no? O sea, marcos con contraventeo. Ahora, si el marco es no arriostrado o no contraventeado, pues es lo mismo, ¿no? Si el extremo lejano está articulado, vale 0.5, si está empotrado, 0.67, ¿no? Es lo mismo. El criterio es lo mismo, ¿no? El extremo lejano se refiere al otro extremo de la trave desde el punto A o B que estemos analizando, y dependiendo de la conexión va a ser el factor, ¿no? Entonces ese factor, ya sea 1.5, 2, 0.5 o 0.67, dependiendo del tipo de marco, se va a meter a la ecuación, y ya con eso se modifica los factores de rigidez relativa, y podemos ya calcular la K con el uso de los nomogramas, ¿no? Bien, como decíamos, los nomogramas pues son ahí un poco método numérico. Entonces, como alternativa para el uso de los nomogramas, para las columnas en marcos contraventeados, se utiliza la siguiente ecuación. En vez de usar el nomograma, es más precisa usar la ecuación, ¿no? Entonces, si queremos precisión, podemos usar esta ecuación, ¿no? Que son soluciones a las ecuaciones trascendentales que dan los nomogramas, ¿no? Entonces, para marcos contraventeados usamos esta ecuación. Fíjense que aquí está el GA y el GB. Simplemente sustituimos y calculamos el valor, ¿no? Y como alternativa para el marco no contraventeado, pues tenemos esta ecuación, ¿no? Que tiene la raíz cuadrada.
Recuerden que en los marcos contraventeados, pues la K tiene que ser menor o igual que 1. Y para los no contraventeados tiene que ser mayor que 1. No se les va a olvidar esa condición, ¿no? O sea, no se puede, independientemente del tipo de viga, el tipo de columna, si es un marco contraventeado, menor o igual que 1. Si es un marco no contraventeado, tiene que ser mayor que 1. Bien, entonces hasta aquí llegamos con los factores de longitud efectiva, ¿no? Ya lo siguiente sería hacer un ejemplo donde se calculen, ya numérico, donde calculemos estas K, ¿no? Para posteriormente ya ir al reglamento y ver las ecuaciones que rigen el diseño de elementos sujetos a compresión.